Damos a Dios gracias una vez más por la bendición que nos concede de acercarnos a su palabra, la Biblia. Siempre es un privilegio y un honor el meditar en la palabra de un Dios vivo, un Dios eterno. Hoy, con la ayuda de Dios, abordamos el Salmo 6, el cual fue escrito por David. Y en este salmo encontramos un mensaje muy importante para nuestras vidas. Le hemos colocado como título a este devocional: Cuando Dios trata con nuestra vida. El Salmo 6 es un salmo que se le atribuye a David. El momento en el cual este salmo es escrito, David estaba enfrentando varias situaciones difíciles. La pregunta que surge es, ¿cuáles eran? Una de ellas es que David estaba enfermo. David no menciona cuál era la enfermedad que estaba sufriendo, pero podemos notar dos detalles importantes. Número 1. Era una enfermedad bastante seria. Según el versículo 2, nos habla y nos dice: mis huesos se estremecen. Esto indica que todo su cuerpo estaba descompuesto. Tan seria era la enfermedad que David percibía que su vida estaba en peligro. El versículo 5 nos dice: porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Una segunda razón acerca de lo que padecía David es que David sentía que la enfermedad era una disciplina de Dios por algún pecado en su vida. Dios lo estaba reprendiendo y de alguna manera estaba tratando con su vida. Obviamente, esto no era del agrado de David. El escritor de Hebreos, en el capítulo 12, versículos 5 y 6, dice lo siguiente: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Aunque David exclama que no sea castigado con su ira, hay que reconocer que el cristiano ya no está bajo la ira de Dios. Tampoco es castigado por el pecado. Cristo tomó su lugar. Sin embargo, Dios es justo y a veces tiene que disciplinar a sus hijos, y eso es muy importante entender. Especialmente cuando estos hijos cristianos rehúsan reconocer su pecado. Dios no contestaba sus oraciones. Al percatarse de su enfermedad, David se puso a orar. Según el versículo 3, David estaba muy turbado y expresó su oración a Dios con gemidos y lágrimas, según la primera parte del versículo 6. Lloró tanto que inundó su cama. Sus ojos estaban gastados de tanto llorar. Su cuerpo estaba tan consumido que se sentía viejo, según el versículo 7. Sin embargo, a pesar de todo esto, Dios no contestó sus oraciones y David seguía enfermo. Por eso exclama en el versículo 3, en la segunda parte: Jehová, ¿hasta cuándo? Por otro lado, sus enemigos lo fastidiaban. Para David era difícil de entender que en ese momento estaba rodeado de personas a quienes describe como enemigos, según el versículo 10. Eran hombres malvados, según el versículo 8. Ellos estaban fastidiando a David, seguramente dando a entender que Dios no lo iba a ayudar. Por eso David los cataloga como mis angustiadores en el versículo 7. ¿Qué podemos aprender de esto que estamos leyendo del Salmo 6? ¿O cómo podemos aplicarlo a nuestra vida? Dios nos ama y promete cuidarnos.
Pero si damos lugar al pecado en nuestras vidas, entonces podemos experimentar la disciplina de Dios. Y esta durará hasta que nos arrepintamos de nuestros pecados. No podemos esperar que Dios escuche nuestras oraciones mientras nuestras vidas siguen viviendo en desobediencia. Pero encontramos algo muy importante en este salmo. David reacciona. Cuando pasamos por momentos difíciles en la vida cristiana, es importante saber cómo reaccionar. David, en este salmo, hace dos cosas que todo cristiano debe de hacer en circunstancias parecidas. La primera cosa que David hizo en ese momento de angustia es que él clamó a Dios. Aunque ya había orado, David se dispuso a seguir orando. Todo el salmo da testimonio de ello. Es la oración de un cristiano sufriendo la disciplina de Dios, pero insistiendo en confiar en Él y clamar hasta que Dios lo escuche. El Salmos 6 nos registra este momento. En el versículo 2, David orando dice: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. En el versículo 3, mi alma también está muy turbada. En el versículo 4, vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Y es así como encontramos a un David en una constante oración. David aprendió la importancia de la perseverancia. Pero una pregunta que surge: cuando estamos orando es importante saber qué pedirle a Dios. Y encontramos algunos ejemplos en este Salmos. 3 cosas importantes que David pidió en su oración. Número 1, pidió misericordia. Dice el versículo 2, ten misericordia de mí, oh Jehová. En el versículo 4 dice, sálvame por tu misericordia. Y encontramos entonces a un David pidiendo misericordia. La palabra misericordia, Hanán, que indica la actitud de una persona que se inclina para atender las necesidades de una persona inferior. David reconoce que no merece la ayuda de Dios, pero apela a su compasión y misericordia. El término hebreo de misericordia en el texto 4, Hesed, significa el amor leal, relacionado con el pacto. En este versículo 4, David pide a Dios que lo sane. Sustenta su pedido no sobre la base de su fidelidad a Dios, sino sobre la base de la fidelidad de Dios hacia él. Por eso dice, sálvame por tu misericordia. La segunda cosa que David pidió en oración es sanidad. El versículo 2, en la segunda parte, dice, sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Estando enfermo, David suplica a Dios por la sanidad que necesita. La palabra Rafa nos hace recordar el pasaje de Éxodo 15:26, donde Dios se revela como Jehová tu sanador, Jehová Rafa. David aprendió que Dios es el que nos aflige, pero también el que nos sana. Por eso apelamos a su sanidad. Y una tercera cosa que pidió David en oración es salvación de la muerte. En el versículo 4 dice, vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Como la situación de David era tan crítica, él también pide a Dios que lo salve de la muerte. David habla del Seol. Según la Biblia, el Seol es el lugar de los muertos. Aquí es un sinónimo del sepulcro, como un lugar donde el ser humano se vuelve inactivo, un cadáver. David dice entonces, no se acordará de Dios, tampoco podrá alabarlo. Por lo tanto, no
me dejes llegar a ese estado. Sálvame mientras haya esperanza. Y es muy importante la oración que estaba haciendo David y la dirección de esa oración. Es interesante notar que David no pidió perdón por sus pecados. ¿Será que ya lo había hecho? Puso su confianza en Dios. No solo oró, sino que reafirmó su confianza en Dios. Declaró que Dios había escuchado su oración, según los textos 8 y 9. Cuando estamos pasando por problemas, lo más difícil es sentir que Dios no está escuchando nuestras oraciones. David no tuvo ese problema. En su tiempo de comunión con Dios, sintió que Dios sí había escuchado su oración. La manera en que expresa esta confianza y seguridad, según el texto 8, dice lo siguiente: apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Cuando estamos en problemas, muchas veces derramamos lágrimas delante de Dios. Dios no se incomoda por ello, más bien se alegra de que seamos honestos con Él. Las lágrimas son el lenguaje elocuente de la congoja. Es un idioma universal. Qué hermoso es saber que cuando tenemos palabras que decir, Dios entiende el lenguaje del llanto. Las lágrimas sumadas a nuestras palabras suenan fuerte ante los oídos del Dios Todopoderoso. Y David sabía eso. Y tal conocimiento lo consoló en este tiempo difícil de su vida. Dice el texto 9, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Entre sus lágrimas, David pudo expresar palabras de súplica. Logró expresar sus necesidades ante Dios y sabía que Dios lo había escuchado. Qué gran aliento para todo cristiano, todo hijo de Dios, saber que nuestra súplica llegó a los oídos del Dios eterno. Ha recibido Jehová mi oración, dice el texto 9 al final. En esta tercera expresión de confianza, David indica que Dios no solo había oído, sino también había recibido su oración. Una cosa es saber que alguien ha escuchado lo que pedimos. Y otra cosa muy distinta, saber que esa persona ha tomado en serio nuestro pedido. Lo ha recibido en su mente y corazón. David se alegra por ello. Decir que Dios había recibido su petición era sinónimo de decir que Dios iba a contestar su oración. ¿Experimentamos esta clase de confianza cuando pedimos cosas a Dios? Es una pregunta que surge en este momento. ¿Confío que Dios va a actuar a su favor? ¿Qué cosa resulta cuando nosotros oramos? Este Salmos nos deja un profundo mensaje de parte de Dios. Y es así como Dios trata con sus hijos. David tuvo confianza. Y esa confianza fue depositada en ese Dios. Vamos a darle a Dios gracias por este momento de meditar en su palabra.